Me refiero, por supuesto, a Cadáver Exquisito. En esta historia seguimos el día a día de Marcos Tejo, quien trabaja en un matadero tanto antes como después de que la sociedad que conocemos aprobara el canibalismo por una supuesta enfermedad por la que tuvieron que sacrificar a todos los animales posibles. No quiero hablar mucho del desarrollo de la historia como tal porque creo que a quien sea que le llame la atención este tipo de premisa tiene que experimentar el libro, la novela por su cuenta sin muchos spoilers, porque te juro que ese final es algo que nunca vas a ver venir y que te va a marcar para siempre. Por lo menos para mí pasó así. Además, pues de que es un libro bastante corto, son un poquito más de 200 páginas si no mal recuerdo, y también se lee muy rápido, tiene capítulos muy ágiles y la narrativa también es muy avanza bastante fluidamente. Lo que sí me gustaría es, por el contrario, concentrarme en los temas que creo que el libro intentó abarcar y también los que personalmente a mí me llamaron la atención. Los temas obvios son dos en específico que creo que se identifican con más facilidad, pero que tampoco sobre los que no tengo demasiado conocimiento para hacer muchos comentarios al respecto y para sustentar una opinión muy um, sólida o más elaborada. Y bueno, quizá por ello acerca de esos temas tenga opiniones súper básicas. Así que el primero de ellos es el que se percibe bastante fácil al leer la sinopsis, o bueno, más bien serían dos en uno, creo, que sería uno, la crueldad que pueden existir en los mataderos, y dos, y aunado a eso, que a qué extremos estamos dispuestos a llegar como supuesta sociedad civilizada para subsistir la mayoría, incluso si eso significa sacrificar pues a los nuestros. Tengo entendido que el tema de las matanzas humanas y sin crueldad ha sido una pues fuente continua de debate, por lo menos desde como hasta hace una década para acá, porque pues bueno, ¿por qué qué tan humano puede ser matar a otro ser vivo, ¿sabes? Pero bueno, de nuevo, y aquí llega el poder de la justificación, digamos, se hace porque necesitamos de la carne de esos animales para sobrevivir, y por eso se intenta pues hacerse de la forma menos terrible posible, lo que llega a volverse a lo mejor como este bucle interminable. La necesitamos, matamos humanamente, ¿qué tan humano puede ser arrebatar otra vida? Tengo imaginado que hay muchas regulaciones al respecto, pero todavía va a haber mataderos, obviamente, en los que los trabajadores maten por placer, como vimos a lo mejor con vacas, o lo hagan de maneras inhumanas para ahorrar en costos o en tiempo o en lo que sea. E imagino que también justamente ahí yacen las críticas del libro. ¿Cuánta regulación es necesaria y en qué momentos esa regulación es inservible porque se topa a lo mejor con el poder, con la negligencia y con el desinterés de quienes controlan pues estos sistemas? Verdaderamente no podemos saber hasta qué extremos las muertes piadosas en verdad son piadosas, pero pues es un término que va a consolarnos y evitar el daño psíquico que la realidad pueda traer consigo. Y también va muy de la mano con el tema de hasta dónde estamos dispuestos a justificarnos para que la mayoría sobreviva, o cuáles son los límites de nuestra capacidad para hacer la vista gorda al sufrimiento de otros, si eso significa que nosotros no tenemos por qué sufrir. Guerras, conflictos, discusiones, nada importa si a nosotros pues no nos cae la bomba. Nada importa si a mí y a los míos no nos comen. El segundo tema de los obvios, porque el anterior fueron como esos dos compuestos, es otro que también se discute constantemente en cualquier tipo de arte, sean novelas, cuentos, música, videojuegos, etcétera, que es el peligro que trae consigo creerlo todo sin ponerlo a tela de juicio. Se sigue, por ejemplo, a las personas en el poder, personas con sacos, con batas, con gafas y con micrófonos, porque bueno, por algo están en esa posición, se supone, ¿no? Pero como población también es obvio que tenemos la responsabilidad de cuestionar constantemente a las personas que se supone que nos representan o que nos están liderando para mejor.
En la historia de Cadáver Exquisito, en este mundo distópico, pero que tristemente sí me puedo imaginar como una realidad, se llega al extremo de la negligencia popular en el sentido de que experimenta con el concepto de qué pasaría si nos dejara de importar a un nivel tan enorme la humanidad en sí. ¿Qué pasaría si de repente nos dicen que tenemos que comer a otras personas y tenemos que aceptarlo? ¿De verdad lo cuestionaríamos? ¿De verdad lo aceptaríamos sin decir nada? ¿De verdad le haríamos caso a esos líderes que se supone que nos salvaguardan a todos? Y también es algo que menciona esporádicamente en la novela, que de todos modos ya nos devoramos metafóricamente los unos a los otros. El segundo gran tema en el que me quiero concentrar, y creo que es mi parte favorita de hecho de la novela, fue justamente que hacía énfasis constantemente en cómo las palabras pueden cambiar por completo una cosa, algo literal, volviendo la otra completamente diferente porque cognitiva y emocionalmente ya las palabras la están transformando y la van a terminar pues transformar en algo pues muy distinto. En el libro crían, matan y comen personas, pero no son personas porque son cabezas y las cabezas no son personas, aunque luzcan, caminen y se comporten casi como una persona, aunque te observen como una. En cuanto se les pone ese nombre de cabeza, ganado, cría, hembra, macho, se dejan de ver como lo que realmente son, como personas que a la fuerza se les ha despojado de lo que consideramos nosotros como humanidad. No hablan, son criadas para no pensar y su destino es morir. Incluso cuando lo pones así, ves y dices, bueno, en verdad eso ya no sería una persona, pero objetivamente sí lo sigue siendo. El contexto entonces, si te fijas, va a importar tanto como aquello a lo que se está rodeando. La palabra y el contexto son todo un conjunto que se debe tomar en cuenta. Los adjetivos, las descripciones, las ideas, los conceptos van a darle una forma a las cosas a nuestro alrededor. Es algo inherente porque somos una especie profundamente pensante y también con un lenguaje muy complejo, por lo que las palabras obviamente van a afectar cómo vemos a las cosas, cómo las interpretamos y cómo las vamos a tratar. Así como de qué forma nuestra mente va a reaccionar a las mismas. Como lo mencioné antes, la justificación llega a tales extremos gracias justamente a las palabras. Se escogen con cuidado y terminan dándole forma a la nueva sociedad que pues se retrata en este libro. Y las personas de esta nueva sociedad aceptan esas nuevas palabras porque son parte de un grupo mayor que las acepta, lo que normaliza los cambios y va a ser igual más fácil la justificación de ya no es persona, ya es cría, ya es cabeza. Sobre todo, y pues es bastante obvio que es una historia muy pesada socialmente y en el sentido de las relaciones entre seres humanos, porque es la parte con la que más juega y más experimenta. Y el tercer tema con el que me gustaría cerrar el video y que no me di cuenta que era también una crítica muy constante en el libro es justamente lo mucho que le depositamos a los animales. Me refiero pues a que les adjudicamos responsabilidades que no deberían tener porque son seres autónomos, pero las tienen porque nosotros somos una especie que los ha aprendido pues a dominar, a amaestrar y a someter y que los moldea pues en base a sus propios deseos. Los animales son comida, son acompañantes, son esperanza, son libertad, son poder, son ternura. Son símbolos de un montón de cosas que nosotros nos inventamos para satisfacer esas propias necesidades psicoemocionales y nuestras propias imaginaciones. Y aquí vuelve a caer, a entrar en juego más bien creo que el poder de las palabras y el poder de la justificación. Por ejemplo, es que son comida porque los necesitamos, es que son compañeros porque los amamos, es que son esperanza porque, bueno, míralos volar entre las nubes. No digo que sea algo malo, pero de nuevo puede llegar a extremos retorcidos que esos seres, esos animales no tienen la responsabilidad de satisfacer, incluso si parte de, por ejemplo, de buenas intenciones o de necesidades desesperadas, digamos, crear razas de perros acompañantes cuya
cada generación está sufriendo más por su horrible anatomía. Quizá los dueños los amen, los cuiden, les hagan mil cosas para hacerlos felices, pero pueden llegar a tener una vida de sufrimiento que no escuchamos porque no hablan explícitamente con nuestras palabras. Y ahí vuelve a entrar la capacidad que tenemos de ignorar las cosas. Pese a lo corto que es el libro, creo que tiene mucho contenido con el cual podemos meditar y también temas que pudiéramos discernir más a detalle, pero pues solamente tengo por decir lo que dije anteriormente, por ahora. También, aunque no sea muy largo, es un libro que también me tomó mucho tiempo terminar, creo que como casi un mes, porque justamente fue emocionalmente algo muy pesado. Creí que lo podría soportar, pero creo que se me hizo incluso más difícil de leer que otros libros de, digamos, más extremos. ¿Por qué? Porque carga mucho con el con la humanidad y te pega mucho en ese sentido. Por ejemplo, si no eres una persona muy empática o no tienes muy desarrollada la empatía, siento que te lo pudieras leer sin pestañear, pero si estás más inclinado pues a entender lo que creo que la autora intentó mencionar con todos estos temas, se te va a hacer mucho más pesado. Si tienes empatía por las personas, por los animales, por la humanidad, si empiezas a tener como esta conciencia social, creo que es un libro que te puede pegar muy duro. Siento que la autora también hizo un gran trabajo al transmitir, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la confusión, la apatía y el choque de todas estas emociones que tiene el protagonista hasta llevarlo a un aplanamiento emocional como un mecanismo de defensa para poder seguir sobreviviendo. Aunque bueno, también puede entrar en juego el que lo leí en un momento a lo mejor emocionalmente no óptimo, pero de todas maneras siento que si lo hubiera leído estando al 100 me habría afectado de cierta manera. Especialmente porque, pues, aunado a lo que yo ya dije, pero imaginar un mundo sin animales se me hace la cosa más deprimente que me puedo imaginar, ¿sabes? uh, la cosa más terrible, pasivo-agresiva y miserable que se le pueda ocurrir, por ejemplo, a un gobierno para mantenernos controlados o controlar la sobrepoblación o lo que sea, es la cosa más triste que puedo pensar. Y bueno, también va de la mano con un último punto, con el último punto que mencioné, que los animales, por ejemplo, para mí significan amigos, inmediatos y reemplazables, pero y bueno, en un mundo vacío de esos amiguitos no sería absolutamente horrible. Y bueno, para ir finalizando, y lo escribí en mi reseña del libro en Goodreads, pero lo vuelvo a mencionar, es un libro fenomenal, da mucho por qué pensar, está muy bien escrito, es una prosa también que me gustó bastante porque se centra mucho, como ya lo dije, en las emociones del protagonista, siendo explícito, pero a la vez de repente no. Sin embargo, es un libro que si no lo vuelvo a ver en mi vida, yo estaría feliz. Eh, mm, mm, mm. Es un libro que amo, pero odio y creo que es el primero que me hace sentir de esta manera. Lo amo porque tiene muchas cosas que creo que podemos admirar como lectores y como a lo mejor creadores, pero lo odio precisamente porque me lastimó profundamente. Y sí, es una novela que recomendaría a todas las personas que pues les interesen meditar a lo mejor sobre estos temas o que les quede la espinita de hoy qué tan sangriento o qué tan violento es. Lo recomendaría, claro que sí, para cualquier persona quizá, pero igual admitiría que es un libro que detesto. Una frase también que me gustó mucho y que creo que representa mucho el segundo, ¿sí fue el segundo? Sí, el segundo tema, el poder de las palabras que comenté hace un momento. X persona elige cada palabra como si no se las llevara el viento, como si las frases quedaran ventrificadas en el aire
y él pudiese tomarlas y guardarlas bajo llave. Es un libro, como dije, que experimenta tanto con el lenguaje como concepto, y creo que eso no lo había visto demasiado o para nada antes, y de nuevo creo que esa es mi cosa favorita de este libro, que cada persona tiene una manera de expresarse que te dice indirectamente cómo es sus pensamientos, sus creencias, y es algo a lo que no le hacemos creo que el suficiente caso. Y sí, y pues bueno, creo que eso sería todo. El siguiente libro que... No, el siguiente video que haga sobre libros, yo creo que va a ser específicamente del último libro de Los Juegos del Hambre, que me está destrozando por completo. Pero también no tendría demasiado por decir, así que no sé. También me gustaría hacer un libro, y aquí se ve, un video reaccionando a esta trilogía, que hace un montón que yo quería leer, pero hasta justamente ayer me llegó este paquete, estaba en oferta, y dije, tengo que tenerlo, y necesito leerlo, porque he visto que dicen que está súper genial, y me gustaría como que tener mi reacción a tiempo real de lo que me va pareciendo. Así que quizá sea algo sobre esto o sobre el de Amanecer en la Cosecha. Pero bueno, vamos a ir viendo. Así que sí, bye.